A veces el peso del mundo no se siente en los hombros, sino en el silencio de una alacena vacía y en el frío de una habitación donde los sueños parecen haberse extinguido hace tiempo. Stefani no sabía en qué momento exacto dejó de luchar para empezar simplemente a sobrevivir, pero esa mañana, al mirar sus manos desgastadas por el trabajo mal pagado, comprendió que la pobreza no era solo la falta de billetes en el bolsillo, sino una niebla espesa que le impedía ver el horizonte. Ella estaba a punto de descubrir que para cambiar su realidad, primero debía romper las cadenas invisibles de su propia mente, enfrentando miedos que quemaban más que el sol del mediodía. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará para siempre la forma en que percibes tu propio valor y el potencial infinito que duerme en tu interior. El viento soplaba con una timidez casi cruel por las calles empedradas del barrio Esperanza, un nombre que a Stefani le parecía una burla del destino. Las casas de paredes descascaradas se amontonaban unas sobre otras, compartiendo no solo el espacio, sino también la resignación de quienes las habitaban. Stefani caminaba con la mirada puesta en sus zapatos viejos, evitando el contacto visual con los vecinos que, como ella, arrastraban los pies hacia empleos que odiaban. Su corazón latía con un ritmo cansado, marcado por la angustia de las deudas que se acumulaban sobre la mesa de madera de su cocina. Hacía apenas unos meses, Stefani había perdido su último empleo en una fábrica de textiles. El cierre fue repentino, dejando a cientos de personas en la calle, con una mano adelante y otra atrás. Desde entonces, su vida se había convertido en un ciclo interminable de rechazos y puertas cerradas. Cada vez que entregaba una solicitud, sentía que entregaba un pedazo de su dignidad, recibiendo a cambio silencios que dolían más que los gritos. En su mente, una voz constante le repetía que ella no estaba hecha para cosas grandes, que su destino era heredar la escasez que sus padres y abuelos habían aceptado como una ley natural. Esa tarde, el cielo se tiñó de un gris plomizo, anunciando una tormenta que no tardó en estallar. Stefani buscó refugio bajo el techo de una vieja biblioteca pública que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Al entrar, el olor a papel viejo y madera seca la envolvió, ofreciéndole un consuelo inesperado. Se sentó en un rincón apartado, dejando que el sonido de la lluvia contra los cristales calmara sus pensamientos acelerados. Fue allí donde sus ojos se posaron en un libro pequeño, de cubiertas desgastadas por el uso, que alguien había dejado olvidado sobre una mesa lateral. No era un libro de finanzas ni un manual de éxito empresarial. Era una colección de relatos sobre personas que habían encontrado la luz en la oscuridad más profunda. Stefani comenzó a leer, al principio con escepticismo, pero pronto las palabras empezaron a calar en su alma. Una frase en particular se quedó grabada en su pecho. El mundo no te da lo que deseas, sino lo que eres capaz de creer que mereces. Ella cerró el libro y miró sus manos. ¿Qué creía ella que merecía? Hasta ese momento, solo se había sentido digna de las sobras, de los trabajos más duros y de las recompensas más pequeñas. Al salir de la biblioteca, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y renovado. Stefani no regresó a su casa con la misma actitud. Había algo diferente en su caminar, una pequeña chispa de rebeldía contra su propia miseria. Al llegar a su hogar, encontró un sobre debajo de la puerta. Era un aviso de desalojo. Debía 3 meses de alquiler, un total de $1,500 que no tenía forma de conseguir. El pánico intentó apoderarse de ella, apretándole la garganta, pero esta vez no se dejó caer en el sofá a llorar. Se sentó frente a la mesa y por primera vez en años tomó una hoja en blanco y un lápiz. No escribió una lista de sus deudas, sino una lista de sus habilidades. Sabía coser con una precisión asombrosa, conocía los secretos de las telas y tenía un ojo natural para los diseños que resaltaban la belleza de las personas. Sin embargo, siempre había pensado que eso era solo un pasatiempo, algo que no tenía valor real en un mundo que exigía títulos y conexiones. Al día siguiente, Stefani se levantó antes de que el sol asomara por las colinas.
Con los últimos $10 que le quedaban en un frasco de vidrio, fue al mercado de saldos. Compró unos retazos de tela de seda sintética y algunos hilos de colores vibrantes. Durante 3 días y 3 noches, el sonido de su vieja máquina de coser fue la única música en su habitación. No se permitió dudar. Cada puntada era un acto de fe. Cada corte de tijera era un golpe contra la pared de la pobreza que la rodeaba. Diseñó 3 blusas que no se parecían en nada a lo que se vendía en las tiendas locales. Tenían detalles bordados a mano que contaban historias de flores silvestres y cielos abiertos. Cuando terminó, se miró en el espejo roto del baño y por primera vez en mucho tiempo se vio a sí misma no como una víctima, sino como una creadora. Pero el desafío apenas comenzaba. Tenía el producto, pero le faltaba la confianza para venderlo a un precio justo. Caminó hacia el centro de la ciudad, donde las tiendas elegantes lucían escaparates brillantes y las personas vestían con una sofisticación que siempre la había intimidado. Se detuvo frente a una boutique de diseño independiente. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Recordó la frase del libro: "El mundo te da lo que crees que mereces". Stefani respiró hondo, enderezó la espalda y entró. La dueña del lugar, una mujer de mirada penetrante llamada Doña Elena, la observó de arriba abajo. Stefani, sin esperar a que la interrogaran, extendió las prendas sobre el mostrador. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz fue clara cuando dijo que esas blusas eran piezas únicas, hechas con la pasión de quien sabe que el arte es el único camino hacia la libertad. Doña Elena tocó la tela, examinó las costuras y se quedó en silencio durante lo que parecieron siglos. Finalmente, la mujer levantó la vista. Preguntó cuánto pedía por cada una. Stefani había pensado en decir $20, una cifra que le permitiría comer esa semana. Pero algo en su interior, una fuerza nueva y desconocida, le dictó otra cifra. $100 por cada una, respondió con firmeza. Doña Elena sonrió, no con burla, sino con respeto. Le dijo que las prendas valían eso y quizás más, pero que aceptaría el trato si Stefani se comprometía a traer 5 más para el final de la semana. Stefani salió de la tienda con $300 en la mano. No era una fortuna, pero para ella representaba el inicio de una revolución interna. Sin embargo, el camino hacia la verdadera abundancia no sería tan sencillo. Al regresar a su barrio, se encontró con las miradas de envidia y los comentarios sarcásticos de quienes preferían verla fracasar para no sentirse mal por su propia falta de iniciativa. Incluso su propia familia la cuestionaba, diciéndole que mejor buscara un trabajo seguro, de esos que pagan poco, pero llegan cada quincena. Esa noche, mientras contaba el dinero, Stefani comprendió que la pobreza más difícil de erradicar es la mentalidad de escasez que se disfraza de prudencia. Tuvo la tentación de usar todo el dinero para pagar parte de la deuda del alquiler, pero sabía que si lo hacía, volvería al mismo punto de partida. Decidió pagar solo una parte y reinvertir el resto en mejores materiales y herramientas. Fue una decisión arriesgada que le costó noches de insomnio, pero sabía que no podía cosechar frutos diferentes si seguía sembrando las mismas semillas de miedo. A medida que pasaban las semanas, el pequeño negocio de Stefani empezó a crecer. Pero con el éxito llegaron también nuevos obstáculos. Una tarde, su máquina de coser, la única herramienta que tenía, se rompió definitivamente. El motor echó humo y el silencio que siguió fue aterrador. Stefani se quedó mirando el aparato inservible, sintiendo que el destino intentaba ponerla de rodillas una vez más. Sin máquina, no podía entregar los pedidos. Sin pedidos, no había dinero. El ciclo de la desesperanza amenazaba con cerrarse sobre ella nuevamente. Se sentó en el suelo, rodeada de telas, a medio terminar. En ese momento de oscuridad, recordó las palabras de un anciano que vivía en su calle, alguien que siempre decía que las crisis son solo formas en que la vida nos pregunta qué tan en serio nos tomamos nuestros sueños. Stefani se levantó, se lavó la cara y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia.
No iba a pedir limosna. Iba a proponer una alianza. Fue a buscar a una antigua compañera de la fábrica, una mujer llamada Carmen que también estaba desempleada y que tenía una máquina de coser profesional guardada en su casa. Stefani no le ofreció un salario, porque no tenía cómo pagarlo. Le ofreció una sociedad. Le propuso unir su talento para el diseño con la rapidez de Carmen en la costura, dividiendo las ganancias en partes iguales. Carmen, acostumbrada a que siempre le dieran órdenes, se mostró dudosa al principio. ¿Por qué compartir lo poco que tenían? Stefani le explicó que la mentalidad de pobreza nos hace creer que si el otro gana, uno pierde. Pero la mentalidad de abundancia entiende que juntos el pastel se hace más grande para todos. La protagonista es una señora morena de unos 40 años. Ese fue el nacimiento de un pequeño taller clandestino en la sala de Carmen. Trabajaban hasta la madrugada, compartiendo tazas de café y sueños que antes no se atrevían a nombrar en voz alta. Stefani aprendió que el liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar a otros a ver su propio valor. Sin embargo, pronto se enfrentaron a un problema mayor. La boutique de Doña Elena ya no era suficiente. Necesitaban llegar a más personas, pero no tenían dinero para publicidad ni para un local propio en el centro. La frustración empezó a mellar el ánimo de Carmen, quien sugería que volvieran a buscar empleos de limpieza para tener algo seguro. Pero Stefani se mantuvo firme. Ella sabía que la seguridad es a menudo la prisión de la grandeza. Fue entonces cuando decidió usar la única plataforma que era gratuita y que todos ignoraban en su beneficio: la calle misma. Organizaron un desfile improvisado en la plaza principal del barrio, usando a las jóvenes del vecindario como modelos. No eran modelos de pasarela, eran mujeres reales, con historias reales, vistiendo prendas que las hacían sentir poderosas. El evento fue un caos hermoso. La gente se detenía, intrigada por el color y la música que salía de un viejo radio. Stefani hablaba entre cada cambio de ropa no para vender telas, sino para vender la idea de que la belleza y la dignidad no dependen de cuánto dinero tienes en el banco, sino de cómo decides presentarte ante el mundo. Ese día no solo vendieron toda la producción, sino que captaron la atención de un periodista local que buscaba historias de esperanza en medio de la crisis económica. La noticia del taller de las mujeres del barrio Esperanza se extendió. Pero con la fama llegó un desafío que Stefani no esperaba. Un gran empresario textil, dueño de las tiendas más grandes de la región, se acercó a ella con una oferta que parecía un sueño: $5,000 por todos sus diseños y la patente de su marca. Para alguien que había vivido con menos de $200 al mes, esa cifra era astronómica. Era la oportunidad de pagar todas sus deudas, mudarse a un barrio mejor y vivir con tranquilidad por un buen tiempo. Stefani pasó una noche entera sin dormir, mirando el contrato sobre la mesa. El dinero estaba allí, al alcance de su mano. Pero mientras leía las cláusulas, se dio cuenta de que si aceptaba, perdería el control sobre su creación. Sus diseños serían fabricados en masa, con materiales de baja calidad, y el mensaje de empoderamiento que ella había construido se diluiría en una estrategia de mercadeo vacía. Peor aún, sus compañeras de taller quedarían fuera del trato. El empresario solo la quería a ella. En ese momento, Stefani comprendió la lección más profunda sobre la riqueza. La pobreza no es solo la falta de dinero, es la disposición a vender tu propósito por un alivio temporal. Si aceptaba los $5,000, estaría aceptando que su visión tenía un precio finito. Si rechazaba el dinero, estaría apostando por un futuro que aún no podía ver, pero que le pertenecía por completo. Al día siguiente, frente al empresario que la miraba con una condescendencia mal disimulada, Stefani rompió el contrato. Le dijo que su marca no estaba en venta porque no era un producto, sino una identidad. El hombre se rió, asegurándole que se arrepentiría y que el mundo de los negocios se tragaría viva a una mujer sin capital. Stefani no se inmutó. Ella ya no era la mujer que caminaba mirando sus zapatos viejos. A partir de ese rechazo, las cosas se pusieron difíciles. El empresario, usando su influencia, bloqueó el acceso de Stefani a varios proveedores de tela.
Los precios subieron y la boutique de doña Elena recibió presiones para dejar de vender sus prendas. Parecía que el mundo se cerraba nuevamente. Carmen y las otras mujeres del taller empezaron a sentir miedo. ¿Habían cometido un error al rechazar esa pequeña fortuna? Stephanie las reunió a todas en el pequeño taller. Les recordó que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que puedes crear desde la nada. Si no tenían telas nuevas, usarían telas recicladas. Si no tenían tiendas, venderían directamente a las personas. Fue en este periodo de máxima escasez donde la creatividad de Stephanie alcanzó su punto máximo. Creó una línea de ropa hecha de materiales recuperados que se volvió una tendencia absoluta por su originalidad y su mensaje ecológico. La transformación de Stephanie no fue solo económica. Su rostro había cambiado. Sus ojos tenían un brillo que antes la opacidad de la tristeza había apagado. Había entendido que la disciplina no es un castigo, sino el puente entre tus metas y tus logros. Se levantaba cada día con un propósito claro, sabiendo que cada dificultad era en realidad un entrenamiento para lo que estaba por venir. Un año después de aquel aviso de desalojo, Stephanie regresó a la biblioteca donde todo comenzó. Ya no buscaba refugio de la lluvia, sino un lugar para reflexionar sobre lo que había construido. Ahora tenía un taller propio que daba empleo a 20 mujeres de su barrio. No eran solo empleadas, eran socias en una cooperativa que facturaba miles de dólares cada mes. Había logrado pagar su casa, pero lo más importante era que había logrado que su comunidad creyera en sí misma. Sin embargo, el éxito trajo consigo una pregunta que Stephanie aún no terminaba de responder. ¿Era esto el final del camino? ¿O era simplemente el inicio de una responsabilidad mayor? Sabía que el dinero era solo una herramienta, una energía que fluía hacia donde había un propósito claro. Pero también veía cómo otras personas seguían atrapadas en la misma mentalidad que ella tuvo una vez. Sentía que su historia no le pertenecía solo a ella, sino que debía ser el combustible para otros. A continuación, la historia de Stephanie nos llevará a comprender cómo la verdadera abundancia se manifiesta cuando dejamos de competir y empezamos a colaborar, y cómo un encuentro inesperado pondrá a prueba todo lo que ella cree saber sobre el poder y la integridad. Porque el camino para salir de la pobreza está lleno de trampas que no son económicas, sino espirituales. El éxito es una cumbre que ofrece una vista maravillosa, pero el aire allí arriba suele ser más delgado y difícil de respirar. Stephanie pronto descubrió que el crecimiento de su cooperativa traía desafíos que no se solucionaban solo con talento. Con una producción que superaba las 300 prendas semanales y contratos que sumaban más de $12,000 mensuales, el pequeño taller en la sala de Carmen se había convertido en una estructura vibrante que latía con el sonido de las máquinas industriales. Pero en el corazón de Stephanie, una nueva sombra empezaba a proyectarse. Una mañana, mientras revisaba las cuentas en su nueva oficina decorada con sencillez, pero con un gusto impecable, recibió una visita que no esperaba. Era un representante de una de las cadenas de centros comerciales más importantes del país. El hombre, de modales refinados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le ofreció un contrato de distribución exclusiva. El trato era tentador. Un pago inicial de $50,000 y un volumen de pedidos que aseguraría el trabajo del taller por los próximos 5 años. Sin embargo, había una condición que se sentía como una piedra en el zapato. Debían reducir los costos de producción a la mitad. Stephanie sabía perfectamente lo que eso significaba. Reducir costos a ese nivel implicaba comprar materiales de baja calidad, sacrificar los acabados artesanales que daban alma a su marca y, lo más doloroso, reducir el porcentaje de ganancia de sus compañeras. El hombre le sugirió que dejara de ver el negocio como un proyecto social y empezara a verlo como una máquina de generar riqueza. Le dijo que con esos $50,000 podría comprarse la casa de sus sueños en la zona más exclusiva de la ciudad y dejar atrás para siempre el polvo del barrio Esperanza. Esa noche, Stephanie caminó por las calles de su antiguo vecindario. Observó a las mujeres que ahora trabajaban con ella. Vio a Carmen,
que finalmente había podido inscribir a su hijo en la universidad. Vio a Rosa, que gracias a sus ingresos estables había logrado reparar el techo de su hogar. Si aceptaba aquel contrato, su cuenta bancaria personal crecería de forma exponencial, pero el propósito que las mantenía unidas se marchitaría. Se dio cuenta de que la pobreza tiene una forma muy sutil de regresar. A veces vuelve disfrazada de ambición desmedida, haciéndote creer que para que tú ganes mucho, otros deben ganar poco. La tentación de los $50,000 era un eco constante en su mente. Con ese dinero podía asegurar el futuro de su familia por generaciones. Pero recordó el libro de la biblioteca y la lección sobre el merecimiento. ¿Merecía ella el éxito si éste se construía sobre el retroceso de quienes habían creído en ella cuando no tenía nada? Stephanie comprendió que la mentalidad de riqueza no se trata de acumular billetes, sino de generar un valor que sea sostenible y justo para todos los involucrados. Al día siguiente, regresó a la reunión con el representante. En lugar de aceptar los términos, presentó una contrapropuesta. No reduciría la calidad ni los salarios, pero propuso optimizar los procesos de diseño para reducir el desperdicio de tela y utilizar energías renovables en el taller para bajar los costos operativos. El hombre se rió y le dijo que era una idealista que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Le advirtió que sin su apoyo, su marca nunca pasaría de ser un negocio local. Stephanie le dio las gracias y lo acompañó a la puerta. Al verlo marcharse, sintió un vacío en el estómago, pero también una libertad inmensa. Había aprendido a decir no a lo que no estaba alineado con sus valores, y esa es quizás la herramienta más poderosa para salir de la pobreza espiritual. Sin embargo, las consecuencias no tardaron en llegar. El centro comercial inició una campaña de desprestigio sutil, lanzando una marca de ropa similar a la de Stephanie, pero a precios ridículamente bajos, fabricada en condiciones que nadie cuestionaba. Las ventas de la cooperativa empezaron a bajar. El miedo regresó al taller como un fantasma familiar. Carmen, preocupada, le preguntó a Stephanie si no se habían equivocado al ser tan tercas. Fue en esos días de incertidumbre cuando Stephanie comprendió que la disciplina no solo se aplica al trabajo duro, sino también a la resiliencia emocional. No podía permitirse dudar frente a su equipo. Si ella mostraba grietas, todo el edificio se vendría abajo. Decidió que la respuesta a la competencia desleal no sería bajar los precios, sino elevar la historia. Empezó a documentar en videos sencillos el proceso de creación de cada prenda. Mostraba las manos de Carmen cosiendo, las historias de superación de cada empleada y el origen ético de sus telas. No estaba vendiendo ropa, estaba vendiendo una revolución de conciencia. El mensaje resonó con una fuerza que el dinero del centro comercial no podía comprar. Los clientes no solo compraban una blusa, sentían que estaban invirtiendo en un mundo mejor. En medio de esta lucha, Stephanie recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como la directora de una fundación internacional que apoyaba el emprendimiento femenino en países en desarrollo. Habían visto su trabajo y querían invitarla a una conferencia en Nueva York para que contara su modelo de negocio. El viaje estaba pagado, pero había un problema. Stephanie no sabía hablar el idioma y nunca había salido de su país. El miedo a lo desconocido es una de las barreras más grandes que mantiene a las personas en la pobreza. Stephanie sintió que no estaba a la altura. Se miró las manos y volvió a ver a la chica que temía entrar a las boutiques elegantes. ¿Qué hacía ella, una costurera del barrio Esperanza, yendo a hablar ante expertos mundiales? Fue Carmen quien la tomó por los hombros y le dijo que su voz no era solo suya, sino la de todas ellas. Stephanie aceptó el reto. Durante 3 meses, se dedicó a estudiar con una disciplina feroz. No solo se preparó para el viaje, sino que estudió sobre economía circular y modelos cooperativos. Comprendió que el dinero fluye hacia el conocimiento. Cuanto más sabía, más se daba cuenta de que la pobreza es, en gran medida, una falta de acceso a la información y una falta de confianza para usarla. El viaje a Nueva York fue un choque cultural inmenso. Al caminar por la Quinta Avenida,
rodeada de rascacielos que parecían tocar el cielo, no se sintió pequeña. Al contrario, se sintió inspirada. Se dio cuenta de que la misma creatividad que usaba para coser retazos podía usarse para diseñar soluciones a gran escala. En la conferencia, frente a cientos de inversionistas y líderes sociales, Stefani habló desde el corazón. No usó términos técnicos complejos, sino que contó cómo una hoja en blanco y $10 pueden ser el inicio de un imperio si la mentalidad es la correcta. Al terminar su discurso, se hizo un silencio absoluto en el salón, seguido de una ovación de pie. Un inversionista se le acercó y le hizo una pregunta que la dejó helada. Le preguntó cuánto capital necesitaba para llevar su modelo de taller a otras 10 comunidades de su país. Stefani, que ya no era la mujer que improvisaba, sacó una libreta donde había proyectado esos números durante sus noches de estudio. «Necesito $250,000», respondió con una seguridad que asustó incluso a ella misma. El hombre no pestañeó. Le dijo que su fondo de inversión estaba dispuesto a aportar esa cantidad, pero bajo una condición. Ella debía ser la directora general de la nueva red de talleres, asegurando que la calidad y el propósito humano se mantuvieran intactos. Stefani regresó a su país no con una maleta llena de lujos, sino con un compromiso que pesaba más que el oro. Al llegar al barrio, la recibieron como a una heroína, pero ella rechazó el título. Les dijo que el dinero que traía no era un regalo, sino una responsabilidad. Los $250,000 no eran para que ellas dejaran de trabajar, sino para que trabajaran con más tecnología, mejor formación y mayor impacto. La transformación de Stefani estaba completándose. Había pasado de buscar cómo sobrevivir a buscar cómo trascender. Sin embargo, el éxito masivo trajo una prueba de fuego personal. Su hermano menor, quien siempre había tenido problemas con el juego y las malas juntas, apareció en su oficina pidiéndole una parte de ese dinero para pagar una deuda de juego que ponía en riesgo su vida. Eran $20,000. Stefani sentía el impulso de darle el dinero para salvarlo, pero recordó que la caridad mal entendida suele alimentar la misma pobreza que intenta combatir. Se sentó con él y con lágrimas en los ojos, le dijo que no le daría ni $1 para su deuda. Le ofreció, en cambio, un puesto de aprendiz en el área de logística de los nuevos talleres, con un salario que le permitiría pagar su deuda poco a poco con el fruto de su propio esfuerzo. Su hermano la insultó, llamándola egoísta y recordándole de dónde venían. Ese fue uno de los momentos más dolorosos para Stefani. Entendió que salir de la pobreza a veces significa dejar atrás a personas que no están dispuestas a cambiar su mentalidad, incluso si son de tu propia sangre. Aprender a poner límites es parte fundamental de la mentalidad de abundancia. Si Stefani cedía al chantaje emocional, estaría debilitando los cimientos de su empresa y enseñándole a su hermano que las consecuencias de sus actos siempre serían borradas por el esfuerzo de otro. Se mantuvo firme, y aunque su hermano se alejó de ella por un tiempo, Stefani sabía que la verdadera ayuda no es sacar a alguien del pozo, sino enseñarle a escalar las paredes por sí mismo. Con los nuevos talleres funcionando, la vida de Stefani dio un giro total. Se mudó a una casa cómoda, pero sin ostentaciones innecesarias. Sus prioridades habían cambiado. Ya no buscaba la aprobación de los demás a través de marcas de lujo, sino la satisfacción de ver cómo su comunidad se transformaba. El barrio Esperanza ya no era el mismo. Había guarderías para los hijos de las trabajadoras, un centro de alfabetización digital y una red de apoyo que evitaba que las familias cayeran en las garras de los prestamistas locales. Pero la vida, en su afán de enseñarnos que nunca dejamos de aprender, le tenía preparada una última lección. La economía del país entró en una recesión severa. El valor del dólar se disparó y el costo de los materiales que importaban se triplicó de la noche a la mañana. Muchas de las empresas que antes competían con ella empezaron a quebrar o a despedir gente de forma masiva. Stefani se encontró nuevamente frente al abismo. Sus ahorros y el capital de inversión se estaban evaporando más rápido de lo previsto. Fue en esta crisis donde Stefani demostró que la riqueza mental es el único activo que no se devalúa. Reunió a todas sus socias y en lugar de proponer recortes,
propuso innovación. Decidió que era el momento de dejar de importar y empezar a producir sus propios hilos y tintes naturales a partir de plantas locales. Era un proceso más lento y complejo, pero les daría una independencia total del mercado externo. Este cambio requería que todas trabajaran más horas por el mismo salario durante un tiempo, hasta que la nueva línea de producción estuviera lista. Stephanie fue la primera en reducir su propio salario al mínimo, demostrando que el liderazgo se valida en el sacrificio compartido. La respuesta de las mujeres fue unánime. No la abandonarían. Habían aprendido que la seguridad no viene de un contrato, sino de la capacidad de adaptarse juntos a cualquier tormenta. Durante meses, el taller operó al borde de la quiebra. Había días en los que Stephanie no sabía si tendría suficiente para cubrir la nómina de la semana siguiente. Pero su fe en el proceso era inquebrantable. Cada vez que el miedo intentaba paralizarla, regresaba a la costura manual, recordando que la paciencia es la madre de todas las grandes obras. Finalmente, la línea de ropa de tintes naturales fue lanzada. No solo fue un éxito, sino que fue catalogada como una de las innovaciones textiles más importantes de la década. El hecho de que fueran autosuficientes les permitió mantener precios estables mientras toda la competencia se hundía. Stephanie no solo había salvado su empresa, sino que la había blindado contra las crisis externas. A continuación, en la parte final de esta historia, veremos cómo Stephanie enfrenta el desafío definitivo, el momento de soltar lo que construyó para permitir que su legado tome vida propia. Veremos cómo la mentalidad de abundancia se corona con la generosidad y cómo el círculo se cierra para devolverle a Stephanie algo que el dinero nunca pudo comprarle: la paz absoluta de saber quién es realmente. El tiempo, ese tejedor invisible, había transformado el rostro de Stephanie. Ya no quedaban rastros de la joven que caminaba con los hombros encogidos por el peso de la vergüenza. Ahora, a sus 40 años, sus movimientos eran pausados y llenos de una dignidad que emanaba desde su centro. Su empresa, que ahora operaba bajo el nombre de Raíces de Esperanza, se había convertido en un referente nacional de lo que significa hacer negocios con alma. Pero la verdadera prueba de fuego para alguien que ha salido de la nada no es alcanzar la cima, sino saber cuándo y cómo descender de ella para que otros puedan subir. La red de talleres contaba ya con más de 300 mujeres y algunos hombres que se habían sumado a la visión. Stephanie se encontraba en una posición donde el dinero ya no era una preocupación. Sus cuentas bancarias reflejaban cifras que una vez le parecieron de ciencia ficción, con excedentes que superaban los $500,000 destinados exclusivamente a fondos de reserva y expansión comunitaria. Sin embargo, ella sentía que el ciclo de su liderazgo personal estaba llegando a su fin. La mentalidad de abundancia le decía que si ella se aferraba al poder por miedo a perder el control, se convertiría en aquello que siempre juró combatir: un obstáculo para el crecimiento de los demás. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el ventanal de su oficina, recibió una propuesta de compra de un conglomerado internacional. La oferta era mareante: $3 millones por la marca, las patentes de los tintes naturales y la infraestructura completa. Era el dinero suficiente para retirarse a una isla privada y nunca más volver a preocuparse por nada. Pero Stephanie, con la sabiduría que dan las cicatrices, sabía que aceptar ese dinero de esa forma sería traicionar el espíritu de lo que habían construido. El dinero es como el agua: si se estanca, se pudre; si fluye con propósito, da vida. Reunió a Carmen, quien ahora era la jefa de producción, y a las líderes de los 10 talleres. No lo hizo para anunciar la venta, sino para anunciar una transición. Les comunicó su decisión de convertir la empresa en una propiedad colectiva total. Ella dejaría de ser la dueña mayoritaria para convertirse en una asesora. Les explicó que la verdadera independencia financiera no es tener un jefe generoso, sino no necesitar un jefe, porque cada uno entiende su valor y su responsabilidad en el engranaje del éxito. Esta decisión provocó un revuelo en el mundo empresarial. Muchos colegas la llamaron loca,
asegurando que estaba tirando a la basura $3 millones. Pero Stephanie solo sonreía. Ella entendía algo que ellos no. La riqueza que se comparte se multiplica, mientras que la que se acapara te termina esclavizando. Al ceder la propiedad, Stephanie no se estaba quedando pobre. Estaba asegurando que su visión sobreviviera a su propia existencia. Estaba comprando algo que vale mucho más que $3 millones. Un legado inquebrantable. En las semanas siguientes, Stephanie se dedicó a entrenar a su sucesora, una joven brillante llamada Valeria, que había crecido en el mismo barrio y que había entrado al taller como aprendiz de limpieza años atrás. En Valeria, Stephanie veía su propio reflejo, pero potenciado por la educación y las oportunidades que la cooperativa le había brindado. Le enseñó que los números son importantes, pero que nunca deben ser más importantes que las personas que los generan. Le enseñó que la disciplina es el hábito de cuidar los detalles cuando nadie está mirando, y que la humildad es la capacidad de recordar siempre el olor del hambre para que nunca dejes de alimentar la esperanza de otros. Mientras preparaba su salida de la dirección diaria, Stephanie decidió realizar un último viaje personal. Regresó al pueblo de donde venían sus abuelos, un lugar castigado por el olvido y la erosión. Allí, donde la gente aún creía que la pobreza era una maldición divina, compró una pequeña finca. Pero no la compró para descansar. La compró para crear un centro de formación en agricultura orgánica y procesos textiles. Quería llevar la semilla de la mentalidad de abundancia al origen mismo de su linaje. Sentada bajo un enorme árbol de algarrobo, Stephanie comenzó a escribir sus memorias. No quería que fuera un libro sobre cómo hacerse rico en 10 pasos, sino sobre cómo reconstruir la dignidad humana. En sus páginas explicaba que el primer paso para salir de la pobreza es perdonarse a uno mismo por haber creído que no se era digno de más. Escribía sobre cómo el miedo es un mal consejero que siempre te pide que guardes, mientras que la fe te pide que siembres. Un día, mientras trabajaba en la tierra, vio aparecer a un hombre cansado y con la ropa sucia. Era su hermano. No se habían hablado en años. Él se acercó con la cabeza baja, sin atreverse a mirarla a los ojos. Stephanie dejó sus herramientas y caminó hacia él. No hubo reclamos ni explicaciones. Su hermano le dijo que finalmente había entendido sus palabras después de perderlo todo en una mala inversión personal. Le pidió perdón por haberla juzgado cuando ella intentó salvarlo, enseñándole a trabajar en lugar de darle el dinero fácil. Stephanie lo abrazó con fuerza. La reconciliación con su hermano fue para ella el dividendo más valioso que su empresa le había dado. Le entregó una azada y le señaló un surco de tierra. «Aquí no hay dinero gratis», le dijo con una sonrisa suave. «Pero hay una cosecha que te está esperando si tienes la paciencia de cuidarla». Esa tarde, mientras trabajaban juntos, Stephanie comprendió que el éxito no es un destino al que se llega, sino la persona en la que te conviertes mientras caminas hacia tus sueños. A medida que los años pasaron, el centro de formación en el campo se convirtió en un faro de luz. Miles de jóvenes pasaron por sus aulas de tierra y sol, aprendiendo que no necesitaban huir a la gran ciudad para ser exitosos, sino que podían transformar su realidad allí donde estaban, usando su ingenio y los recursos de su entorno. Stephanie ya no era solo la dueña de una marca de ropa, era una maestra de vida. En su último cumpleaños, las mujeres del barrio Esperanza viajaron hasta la finca para celebrarla. Trajeron consigo telas de todos los colores y canciones que llenaron el valle. Carmen, ya anciana pero con los ojos brillantes, se le acercó y le entregó un regalo envuelto en papel de seda. Era la misma blusa que Stephanie había cosido con los últimos $10 de su frasco de vidrio décadas atrás. Carmen la había guardado como un tesoro, un recordatorio del día en que el mundo de ambas cambió para siempre. Stephanie tomó la prenda entre sus manos y sintió la textura de los hilos. Recordó el miedo, el frío de la máquina de coser en la madrugada y la sensación de victoria al venderla por $100. Se dio cuenta de que ese trozo de tela contenía toda su historia. No era solo ropa,
Era la evidencia física de que la mente humana es capaz de transmutar la escasez en abundancia a través del amor y el trabajo honesto. Miró a su alrededor y vio a cientos de personas que ahora vivían vidas dignas, niños que estudiaban sin hambre y mujeres que se sabían dueñas de su destino. Comprendió que la riqueza que ella buscaba al principio, esa que se contaba en billetes, era solo una sombra de la verdadera riqueza que ahora la rodeaba, la gratitud y el propósito compartido. Stefani cerró los ojos y sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Había cumplido su misión. La historia de Stefani no termina con una cifra en una cuenta bancaria, sino con un eco que se propaga por las montañas y las ciudades. Ella nos enseñó que la pobreza no es una habitación sin salida, sino un estado de trance del que se despierta mediante la educación de la voluntad y la apertura del corazón. Nos recordó que el dinero es un excelente servidor, pero un pésimo maestro, y que la única forma de tenerlo todo es estar dispuesto a darlo todo por un bien mayor. Al final del día, cuando el sol se oculta y las máquinas de coser se detienen, lo único que queda es la huella que dejamos en los demás. Stefani aprendió que la mentalidad necesaria para salir de la pobreza es la misma, que se necesita para vivir una vida con significado. La convicción absoluta de que tu valor no reside en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de ofrecer al mundo. La transformación es posible para cualquiera que decida dejar de ser una víctima de sus circunstancias para convertirse en el arquitecto de su propia realidad. No importa cuán profunda sea la oscuridad o cuán vacía esté la alacena, siempre hay una semilla de grandeza esperando el agua de la disciplina y el sol de la fe. Stefani encontró esa semilla y la hizo florecer en un desierto de desesperanza, demostrando que cuando cambias tu mentalidad, el universo entero se confabula para abrir puertas donde antes solo había muros de piedra. Esta historia es un recordatorio de que tú también tienes ese poder dentro de ti. No es el capital lo que te falta, sino la visión para ver el oro que se esconde en tus propias habilidades. No es la suerte la que te ha abandonado, sino la confianza en tu capacidad para crear valor donde otros solo ven problemas. La mentalidad de abundancia es una elección que se toma cada mañana, en cada pequeña acción y en cada decisión de no rendirse ante lo que parece imposible. Stefani se fue de este mundo rodeada del amor de quienes ayudó a levantar, dejando tras de sí una estela de esperanza que sigue guiando a quienes hoy caminan por las calles empedradas buscando una salida. Su vida fue un lienzo donde pintó la verdad más profunda de la existencia, que somos los creadores de nuestra propia abundancia, y que el único límite real es aquel que nosotros mismos aceptamos como cierto en el silencio de nuestra mente. La moraleja de esta historia no es que el trabajo duro te hará rico, sino que la transformación de tu ser interior es lo que redefine tu relación con el mundo exterior. La riqueza es un estado de conciencia antes de ser un estado de cuenta. Cuando logras ver la abundancia en los demás, cuando te atreves a colaborar en lugar de competir y cuando valoras tu integridad por encima de un alivio financiero temporal, la pobreza se disuelve porque ya no encuentra un lugar donde habitar en tu alma. Stefani no solo salió de la pobreza, ella construyó un mundo donde la pobreza ya no tenía el poder de definir quién era ella ni quiénes eran los suyos.